Disco magneto-óptico. Un disco magnético-óptico es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí. Al igual que un CD-RW, puede ser reutilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La grabación magneto-óptico es un sistema combinado que graba la información de forma magnética, bajo la incidencia de un rayo láser y la reproduce por medios ópticos. Historia. Los discos MO aparecieron a fines de los 80. Inicialmente eran de 5,25 pulgadas, similares a un disco compacto, encapsulados dentro de un cartucho. Luego aparecieron los de 3,5 pulgadas. Los ordenadores NeXT fueron los primeros en ofrecer de serie esta tecnología, pero Canon la proporcionó a otros fabricantes. En 1997 apareció la tecnología de Line Intensity Modulated Direct Override, que conseguía incrementar el nivel de rendimiento de los discos. Características. No es posible alterar el contenido de los discos magneto-ópticos por medio únicamente magnéticos, los que los hace resistentes a este tipo de campos. A diferencia de los disquetes, los fabricantes de este tipo de soporte aseguran que son capaces de almacenar datos durante 30 años sin distorsiones ni pérdidas. Un ejemplo de disco magneto-óptico es el minidisc. Las unidades de grabación de disco magnético óptico verifican la información después de escribirla, del mismo modo que las disqueteras, reintentando la operación en caso de falla o informando al sistema operativo si no puede efectuarse. Esto provoca una demora en la escritura 3 veces superior a la lectura, pero hace que los discos sean sumamente seguros, a diferencia de los CD-R o DVD-R, en los que los datos son escritos sin ninguna verificación. Los discos de almacenamiento magnético óptico suelen ser reconocidos por el sistema operativo como discos duros, ya que no requieren de un sistema de ficheros especial y pueden ser formateados en FAT, HPFS o NTFS, etc. Actualmente su uso principal es como sistema de copia de seguridad de rápida disponibilidad y como unidades NAS para almacenar datos que suelen cambiar poco y donde mayoritariamente se añaden nuevos ficheros, como una base de datos documental o la digitalización de catálogos, libros, periódicos y documentos. Información técnica. El disco magnético óptico consta de una capa ferromagnética cubierta por una de plástico y nunca hay contacto físico con él. Los datos se graban en una aleación metálica que se conoce como recubrimiento de cambio de fase. Grabación. Una pequeña porción de la superficie del disco es calentada con un láser, mientras la zona se encuentra bajo la influencia de un campo magnético. Cuando ese punto del recubrimiento de cambio de fase alcanza una temperatura crítica como conocida de Curie, que es cerca de los 180 grados centígrados, se modifica su estado de cristalización y la escritura del material se torna temporalmente grabable dentro de él, aprovechando el cambio en el estado de cristalización. El flujo magnético presente en la región reorienta los dominios magnéticos dentro de esta zona temporalmente vulnerable a la aleación metálica. Este ordenamiento es realizado en direcciones opuestas en función de la información binaria, la cual de este modo queda almacenada permanentemente. Borrado. Si no hay presente ningún flujo magnético intenso cuando el material alcanza la temperatura de Curie de 180 grados centígrados,
Su estructura cristalina se relaja y normaliza, produciendo el borrado de la información existente en este punto. Lectura. Durante la lectura, el láser disminuye su potencia y se proporciona sobre el disco que, según el estado magnético de cada punto de la superficie, refleja la luz de forma diferente debido al efecto Kerr de birrefringencia. El rayo reflejado es detectado por un sensor de forma similar a la utilizada en los lectores del disco compacto. Gracias.